Hola, muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos instalar nuevas voces en nuestra computadora en Windows 10. Así que vamos a comenzar. Este es el código de la primera versión, sin embargo ya me encuentro trabajando en la segunda, pero de momento no he movido nada al respecto. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Bueno, para los que no sepan, este es el código del asistente virtual que hicimos porque hicimos nuestro propio asistente, y lo que yo requiero es imprimir las voces que tengo en la computadora. Así que voy a hacer lo siguiente. Para que me imprima las voces que yo tengo en mi computadora. Y bueno, como ustedes pueden observar, aquí están. Esto lo hice de igual manera en el otro video, pero si se dan cuenta son 3. 1, 2 y 3. ¿Cómo sé qué idioma es? Bueno, porque aquí dice Spanish, México, Spanish, España, y English, United States. Y si se dan cuenta, aquí dentro del ID, y aquí viene TTS, que esto significa, bueno, realmente no me acuerdo qué significa. MS es de Microsoft, ES es de español, MX es de México, y el nombre, en este caso es Sabina. Como ustedes pueden ver acá también, en el nombre dice Sabina. Lo mismo para el de España, español España, Elena, y English, United States, Cira. Muy bien, tengo 3 entonces. Una vez que ya sé qué voces tengo, bueno, esto nada más lo hice para la gente que no me crea, ¿no? Porque luego hay gente escéptica que ve los videos y dice, no, es falso, o cosas así. Quiero que vean que nada más tengo 3 voces. Después vamos a ir a configuración. Vamos a ir a idioma, que aquí está. Vamos a ir a idioma nuevamente. Le vamos a dar en agregar idioma. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una gran variedad de idiomas. Si no saben cuáles son estos iconos o a qué se refiere, aquí dice idioma para mostrar, texto a voz, reconocimiento de voz y escritura manual. Y nosotros lo que veíamos en Alexa es que nosotros decíamos algo y lo transformaba a texto, o simplemente le decíamos algo en texto y ella lo repetía, la asistente virtual lo repetía. Así que yo les recomiendo que los que tengan más iconos son los que instalen. En este caso yo voy a instalar este de aquí, nada más como demostración. Si se dieron cuenta, yo nada más tenía 3: español México, español España y inglés de Estados Unidos. Le vamos a seleccionar, le vamos a dar en siguiente. Si se dan cuenta, aquí dice características de idioma opcionales. Yo nada más le voy a dar en instalar. Y aquí, si pueden observar, dice pendiente. Y está haciendo la instalación. Vamos a esperar un par de minutos. Esta es la primera vez que lo hago. No sé cuánto vaya a demorar. Y como ustedes pueden observar, aquí me ha aparecido que ya se ha instalado el paquete de idioma, pero no me está apareciendo los demás iconos. Así que supongo que en opciones. Ok, si se dieron cuenta, me acaba de aparecer esto: escritura manual instalada, voz, configuración. Ya está, ¿no? Ya está, vean cómo se ha instalado todo esto.
si nosotros vamos... Es que no sé si tengo que esperar algo de tiempo. O reiniciar la computadora, no sé, es la primera vez que lo hago. A ver, lo voy a ejecutar. Y quiero que vean que efectivamente me lo ha instalado. Aquí dice German y se llama HIDA. Y si se dan cuenta, TTS, MS, D es de Touch, algo así, ¿no? De Touch, ¿cómo era? Ah, aquí está. De Usch. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Pero es esto. Básicamente, las primeras letras de aquí y entre paréntesis, las primeras letras de acá. Y bueno, quiero probar, ¿no? La que hemos instalado. Si se dan cuenta, esta es la posición 3. Esta es la posición 0. Esta es la posición 1. ¿Qué? Ajá, esta es la posición 2. Y esta es la posición 3. Así que le voy a dar control Z. Y le voy a poner aquí 3. Acá le voy a poner esto y le voy a poner hola mundo. Y vamos a ver qué es lo que dice. Hola mundo. Y como pueden observar, me ha hablado en alemán. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse si son nuevos y compártanlo con quien ustedes quieran. En fin, nos vemos en el siguiente video.